España afronta ya el peor verano de incendios de su historia. Más de 172.000 hectáreas han ardido este año 2026. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Euronews Hoy. Los grandes incendios de Madrid y Ávila comienzan a dar una tregua tras arrasar cerca de 77.000 hectáreas. Pero el balance de la temporada sigue empeorando. Desde comienzos de año han ardido más de 172.000 hectáreas en toda España, casi 6 veces más que en el mismo periodo del año pasado. Mientras Gobierno y oposición siguen sin acordar una estrategia común. Los bomberos forestales denuncian la falta de medios para la prevención y reclaman más personal y recursos. Además, en nuestra web les contaremos por qué Francia ya ha desplegado por primera vez un Airbus A400M equipado con un kit apagafuegos, mientras España aún no puede utilizar esta herramienta. Por otra parte, al menos 3 personas han muerto y 4 han resultado heridas en un tiroteo durante un festival gastronómico en la ciudad estadounidense de Seattle, mientras que en Oriente Próximo, Estados Unidos e Irán mantienen una tregua por tercera noche consecutiva para dar margen a la diplomacia en un intento por reactivar las conversaciones y evitar una nueva escalada militar. Comenzamos con el informativo. Los incendios en Madrid y Ávila evolucionan en positivo, aunque muy despacio. El Gobierno eleva ya a 90.000 el número de evacuados y este domingo Interior ha ordenado nuevos desalojos, con la cifra de confinados superando ya las 29.000 personas. En Ávila, el fuego de Burgo Hondo se ha reactivado con fuerza por el viento, con los efectivos concentrados en 2 focos, Casillas y Mijares. La OME reconoce que el incendio tiene una complejidad tremenda y que en varios frentes supera su capacidad de extinción. El presidente Pedro Sánchez ha calificado la evolución nocturna de muy positiva, aunque ha advertido de que quedan horas complejas por delante. El Consejo de Ministros declarará el martes gravemente afectadas las zonas arrasadas por el fuego. Las llamas tampoco dan tregua en Francia. En el suroeste del país, un incendio fuera de control obligó a evacuar a 55.000 personas durante la noche del domingo, elevando a 220.000 los desplazados en la región de Gironda, donde las llamas se acercan cada vez más a Burdeos. Ya han ardido allí 42.000 hectáreas, una superficie 7 veces mayor que Manhattan. Francia ha desplegado 2.500 bomberos apoyados por 18 aviones y helicópteros y un avión militar A400 que lanza retardante. Debido a unos niveles de agua excepcionalmente bajos, los cimientos del puente de Margarita de Budapest están ahora totalmente al descubierto. Cada vez son más los visitantes que se dirigen al banco de arena que emerge del Danubio para poder contemplar este espectáculo poco habitual. A pesar de estas condiciones inusuales, la situación en la capital húngara aún no ha alcanzado una fase crítica. Esta franja de tierra suele quedar al descubierto cuando el Danubio está bajo. Los niveles de agua son motivo de preocupación, pero si tuviera que elegir me preocuparía más el lago Pelens. Sin embargo, más abajo, siguiendo el curso del río, el Danubio ha alcanzado mínimos históricos. Cerca de la localidad sureña de Mohacs incluso ha vuelto a aflorar del río un pecio de la Segunda Guerra Mundial. La situación es más grave cerca de la ciudad de Bajad, donde partes del Danubio, en la zona de Sugovica, se han secado casi por completo, lo que ha devastado la fauna local. En el peor de los días, la profundidad del agua descendió hasta apenas 14 centímetros, la mitad del mínimo histórico anterior. Csaba Bonyi, jefe del Departamento de Protección contra Inundaciones y Gestión Fluvial de la Dirección Local de Aguas, declaró a Euronews que la situación actual no es la mayor preocupación, sino que lo es la tendencia a largo plazo. Si analizamos cuántas veces el nivel del agua ha descendido por debajo de 1 metro en los últimos 125 años, vemos que ha ocurrido 21 veces. Lo que resulta especialmente llamativo es que 14 de esas ocasiones se han producido en los últimos 25 años. Esto parece confirmar lo que los científicos llevan tiempo advirtiendo como consecuencia del cambio climático. Es probable que el Danubio sufra periodos de estiaje cada vez más frecuentes de mayor duración y que alcancen niveles cada vez más bajos. El experto explicó que en el pasado, incluso cuando las precipitaciones eran escasas, el agua del deshielo procedente de los Alpes ayudaba a reabastecer el río. Sin embargo, debido al calentamiento global, los glaciares alpinos se han retirado drásticamente, dejando muy poca reserva de agua. El impacto del nivel de agua extremadamente bajo del Danubio es quizás más visible aquí en Baja. La única solución es esperar a que lleguen caudales más abundantes desde aguas arriba y a que los efectos del cambio climático se suavicen. El sospechoso del ataque mortal durante el Orgullo de Berlín ha muerto tras una búsqueda que se prolongó durante varias horas, según ha informado la policía. El sospechoso del ataque de ayer en Großer Tiergarten fue localizado hoy por unidades especiales en un complejo de huertos urbanos en el distrito de Spandau. Durante su detención se abalanzó sobre nuestros agentes con un arma blanca. Nuestra unidad especial abrió fuego para neutralizarlo y el sospechoso murió.
Una mujer murió y otras 29 personas resultaron heridas después de que el sospechoso embistiera con una furgoneta a la multitud en el Parque Tiergarten de Berlín. Aunque el ataque se produjo fuera del recorrido oficial del orgullo, cientos de personas seguían concentradas a escasos cientos de metros cuando ocurrió el atropello. Las autoridades alemanas calificaron el ataque de carácter islamista y el canciller lo definió como un ataque contra la sociedad y la libertad de Alemania. 2 personas han fallecido y otras 5 han resultado heridas en un tiroteo ocurrido el domingo en un popular festival gastronómico cerca de la Space Needle en Seattle. Los disparos se produjeron alrededor de las 6 de la tarde durante el festival Bite of Seattle. El evento cuenta con cientos de puestos de comida y tiendas, así como con actuaciones, y atrae a unos 350.000 asistentes a lo largo de 3 días. Soy uno de los vendedores que estaba adentro y de repente oímos como unos petardos, o eso creí que eran. Entonces la gente empezó a gritar, ¡hay un tirador, y se produjo una especie de estampida de gente que salía corriendo. Estaba a punto de coger un boba del puesto cuando escuché lo que al principio creí que eran 12 petardos. Hubo una pausa y luego escuché muchos más. Fue entonces cuando me di cuenta de que eran disparos. Las 2 personas fallecieron en el lugar de los hechos, mientras que las otras 5 heridas fueron trasladadas a un hospital cercano. Entre las 4 víctimas ingresadas se encontraban un niño pequeño, un hombre de 23 años y 3 mujeres adultas. Uno de los heridos se encontraba en estado crítico. Las autoridades locales indicaron que la policía había detenido a una persona, pero no facilitaron más detalles. España lleva unas semanas ostentando el título de campeones del mundo, pero aún se sigue hablando de ese partido en el que la roja se impuso al albiceleste. Slavko Vinčić, el árbitro de la final entre España y Argentina, ha anunciado que pone fin a su carrera a los 46 años. Así lo confirmó este lunes la Federación Eslovena de Fútbol, que calificó el cierre de su trayectoria como el broche a una carrera histórica. Tienen más información en nuestra página web. Los ataques rusos en toda Ucrania han causado la muerte de al menos 8 personas y han herido a decenas más en las últimas 24 horas. El domingo, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó que una persona había fallecido y 9 habían resultado heridas en un ataque con drones contra Kharkov y que otra persona había fallecido en Zaporilla. Se han desplegado en el lugar todos los servicios de emergencia necesarios, declaró Zelensky, añadiendo que se habían visto afectados edificios residenciales. Los medios locales de Ucrania también informaron de que las fuerzas rusas atacaron la ciudad de Dnipropetrovsk el domingo por la mañana, provocando un incendio en la única tienda de la ciudad. Los últimos ataques rusos se producen cuando los exitosos ataques con drones de Ucrania han frenado el avance del ejército de Moscú en el marco de una campaña ampliada por parte de Kiev que ha alcanzado objetivos de gran repercusión dentro de Rusia. Ello ha provocado la escasez de combustible y ha aumentado la presión sobre el líder ruso Vladimir Putin. El sábado, los ataques ucranianos contra campamentos de vacaciones en la región de Zaporilla, parcialmente ocupada por Rusia, causaron la muerte de 12 personas, según informaron funcionarios nombrados por Moscú. Estados Unidos e Irán mantienen una tregua por tercera noche consecutiva para dar margen a las negociaciones después de 13 días de ataques que han estado a punto de echar por tierra el plan de paz firmado el mes pasado. Funcionarios de Estados Unidos aseguran que Trump está dando una oportunidad a la diplomacia, pero mantiene abierta la opción militar en la región si no se producen avances. Las hostilidades se reanudaron tras las acusaciones de Estados Unidos contra Irán de atacar buques comerciales en Hormuz que violaban el memorando de entendimiento firmado a mediados de junio. Teherán respondió con ataques a objetivos estadounidenses en los países del Golfo y en Jordania. Los hutíes de Yemen, aliados de Irán, han amenazado también la navegación en el Mar Rojo, agravando la presión sobre Washington y la economía mundial. Este domingo, un portavoz del ejército iraní confirmó que Teherán también había suspendido su campaña de represalias en medio de las conversaciones diplomáticas en curso, pero advirtió de posibles graves consecuencias si Estados Unidos reanudaba los combates. Teherán mantiene además un pulso diplomático con Kiev tras un ataque contra un buque iraní con destino a Rusia hace apenas unos días, que según Ucrania transportaba carga militar a Rusia. El ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, ha asegurado que el ataque que dejó un muerto no quedará sin respuesta.
Irán ha lanzado una nueva advertencia a Bulgaria después de que la nación balcánica permitiera a Estados Unidos utilizar sus bases militares, lo que ha agravado las tensiones diplomáticas entre Teherán y Sofía. La ruptura diplomática se agravó después de que el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmail Baghei, afirmara que los líderes políticos búlgaros deberán asumir la responsabilidad de acoger a un avión de reabastecimiento aéreo estadounidense. La declaración se produce tras un mensaje público del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien agradeció al primer ministro búlgaro, Rumen Radev, su apoyo al despliegue a pesar de las amenazas iraníes. Esta es la tercera advertencia emitida por Teherán, que considera que esta medida respalda las operaciones militares estadounidenses contra Irán. El Parlamento búlgaro aprobó el traslado de aviones estadounidenses a la base de Bezmer, lo que desencadenó protestas de los residentes locales que temen que la zona se convierta en un objetivo militar. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha pedido el levantamiento de todas las sanciones contra Siria al concluir este domingo una visita de 2 días al país. Durante esta visita, Guterres se ha reunido con altos cargos y miembros de la sociedad civil, así como con la Fuerza de Mantenimiento de la Paz de la ONU desplegada en los Altos del Golán, parcialmente ocupados por Israel. Guterres también ha visitado la prisión de Zendaya, cerca de la capital, conocida por ser el centro penitenciario de torturas bajo el mandato del depuesto líder Bashar al-Assad, hoy exiliado en Rusia. Las nuevas autoridades sirias no electas que derrocaron a al-Assad en diciembre de 2024 tras el fin de la guerra están tratando de pasar página tras más de 13 años de guerra, reactivando la economía y pactando con Occidente la construcción de infraestructuras e instituciones. Los países occidentales ya han flexibilizado algunas sanciones contra Siria, pero los inversores se mantienen cautelosos, mientras que el Banco Mundial estima que la reconstrucción posbélica podría ascender hasta los 190.000 millones de euros. Guterres ha hecho hincapié en la necesidad del apoyo internacional para reconstruir el país y facilitar el retorno de los refugiados y los desplazados internos. Desde la huida de Al-Assad a Rusia, 1,7 millones de refugiados han regresado a Siria, según Naciones Unidas, mientras que 5,5 millones de personas siguen desplazadas dentro del país y 6 millones en el extranjero. En China, al menos 10 personas murieron y otras 23 resultaron heridas este domingo tras un temporal de intensa lluvia que provocó una riada de montaña en una zona turística de la provincia noroccidental de Gansu, donde las autoridades han elevado la respuesta de emergencia por precipitaciones. El suceso se produjo en la tarde del domingo en un popular destino de acampada de verano del distrito de Weiyuan, bajo la administración de la ciudad de Dingxi, a unos 1.200 kilómetros al suroeste de Pekín. Allí, parte de los turistas que acampaban en la zona quedaron atrapados por la crecida, según informó la agencia estatal Xinhua. Según informes de los medios estatales chinos, los heridos fueron trasladados al hospital y otras 174 personas fueron rescatadas. El domingo se activó una alerta por inundaciones en gran parte del sur de China tras el paso del tifón Noul, donde las autoridades locales emitieron alertas meteorológicas. Las acciones de CXMT, el mayor fabricante chino de chips de memoria, se dispararon el lunes tras comenzar a cotizar en Shanghái, en la mayor salida a bolsa en los últimos años en China continental. Las acciones de CXMT se dispararon un 472% en su salida a bolsa, lo que la convierte en la empresa más valiosa cotizada en una bolsa de la China continental, con una capitalización bursátil de unos 415.000 millones de euros. CXMT forma parte de un número cada vez mayor de fabricantes de chips que se han beneficiado significativamente del auge de la inteligencia artificial. La empresa también ha prosperado gracias a la apuesta china por la autosuficiencia tecnológica, pese a los controles de exportación de Estados Unidos. El Monte Olimpo ha sido inscrito en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. La mítica montaña de los dioses ha sido reconocida por unanimidad como un bien natural y cultural de valor universal excepcional para la humanidad durante la 48ª sesión del Comité del Patrimonio Mundial que se celebra estos días en Busan, en Corea del Sur. La montaña más alta de Grecia, centro de la mitología de la cultura helena clásica durante siglos, alberga además un rico ecosistema, así como importantes monumentos.
Grecia había presentado su candidatura para la inclusión de la cordillera del Olimpo en su conjunto en la lista de la UNESCO ya en 2014. El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, ha calificado este logro como un gran éxito nacional en una publicación en redes. En la misma sesión, en la que han sido examinadas docenas de candidaturas, se han añadido a la lista de la UNESCO las 5 playas del desembarco en Normandía como parte de la campaña para liberar a Europa de la ocupación nazi durante la Segunda Guerra Mundial. También han sido añadidos los históricos teatros de los siglos XVIII y XIX del centro de Italia, las antiguas capitales japonesas de Asuka y Fujiwara, y la región de Boma-Madinjilo, en Sudán del Sur, donde tiene lugar la mayor migración de mamíferos terrestres del planeta. El turismo europeo mantiene su fortaleza en el primer semestre del año, con un aumento del 5% en las llegadas internacionales, pese a la creciente incertidumbre económica y geopolítica global. Según el último informe trimestral de la Comisión Europea de Turismo, las pernoctaciones en Europa crecieron casi un 5%, pese a la menor confianza de los consumidores y las interrupciones del transporte aéreo en los mercados de larga distancia. El crecimiento regional está impulsado por los destinos del sur y el Mediterráneo, con Grecia a la cabeza tras disparar un 38% sus llegadas de visitantes, seguida por Italia y Malta, que también registraron aumentos de 2 dígitos. Sin embargo, los resultados fueron desiguales entre regiones. En Italia, el gasto turístico solo creció un 4%, pese al fuerte aumento de visitantes, lo que apunta a un menor desembolso medio por viajero. Frente a este crecimiento, Chipre y Turquía sufrieron descensos del 18% y el 2% respectivamente, por la menor confianza de los viajeros, ligada al conflicto de Oriente Medio. La evolución del gasto muestra que los turistas mantienen su apuesta por viajar, pero son cada vez más sensibles al precio ante las presiones económicas. Por ello, los destinos que mejor se adaptan a presupuestos ajustados y ofrecen mayor seguridad y flexibilidad tienen más opciones de atraer a viajeros en un contexto en el que millones de turistas están trasladando sus reservas a septiembre, un mes más fresco y económico de temporada intermedia. ¿Cuáles son las principales preocupaciones de los europeos en 2026? Desde la economía hasta la sanidad, ¿qué preocupaciones ocupan la mente de los europeos? Pues bien, depende de dónde vivan. Según un estudio de YouGov en el que se ha encuestado a ciudadanos de 6 países europeos, para el 47% de los franceses y el 44% de los alemanes, la economía figuraba entre las 2 principales preocupaciones a las que se enfrentan sus países, respectivamente. Los encuestados tampoco esperan que la situación mejore a corto plazo. Alrededor de 2/3 de la población de ambos países afirman que prevén que su economía empeore durante el próximo año. En Reino Unido, las preocupaciones en torno a la situación económica y la inmigración se sitúan ambas en un 35%. Pero en otros lugares el panorama cambia. Casi la mitad de los españoles, el 49%, afirma que la vivienda es ahora el mayor problema del país, la preocupación más valorada de los 6 países encuestados. Esto se produce mientras España sigue lidiando con el aumento vertiginoso de los alquileres y una demanda de viviendas que supera a la oferta de nuevas construcciones, con cifras oficiales que muestran que los precios de la vivienda han subido casi un 13% a lo largo de 2025. En Italia, la sanidad ocupa el primer puesto, citada por el 43% de los encuestados, mientras que en Dinamarca las amenazas a la seguridad internacional y el cambio climático encabezan la lista con un 27%. Hola y bienvenidos a theCUBE. El enviado del Kremlin, Kirill Dmitriev, publicó este mensaje en X el 21 de julio. Afirmó que el ex primer ministro británico, Boris Johnson, había saboteado un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania tras recibir una donación de 1 millón de libras de un fabricante de drones militares. Compartió esta afirmación después de que Johnson acusara al nuevo ministro de Asuntos Exteriores británico, Ed Miliband, de abrir la puerta a la invasión rusa de Ucrania mediante anteriores decisiones diplomáticas. Entonces,
Entonces, ¿de qué se trata realmente todo esto? Pues bien, el llamado fabricante de drones del que habla Dmitriev probablemente es Christopher Harborn, un empresario británico, donante político e inversor que posee acciones en una empresa que, según informaciones, suministra material militar a Ucrania. 2 meses después de que Johnson dejara el cargo, en septiembre de 2022, Harborn le donó una suma de 1 millón de libras. Los archivos filtrados también revelaron que acompañó a Johnson a una visita a Ucrania que incluyó reuniones con altos funcionarios en septiembre de 2023. El motivo por el que Harborn participó en el viaje sigue sin estar claro. En octubre, la agencia de noticias estatal rusa, TASS, publicó un artículo en el que hacía referencia a una información de The Guardian en el que supuestamente se afirmaba que Johnson podría haber abogado por prolongar la guerra en Ucrania. Sin embargo, el artículo enumeraba los vínculos de Johnson con Harborn y los detalles de su viaje a Ucrania, pero no mencionaba ninguna intención de prolongar la guerra. Estas afirmaciones han sido difundidas repetidamente por medios rusos. Un artículo de Channel One decía que The Guardian había culpado a Johnson del fracaso de las negociaciones de paz en Estambul en 2022. En realidad, The Guardian no mencionó las conversaciones fallidas ni la palabra soborno. La idea de que Occidente quiere la guerra en Ucrania es un argumento que el Kremlin difunde de forma constante para desviar la culpa de la invasión actual. Hasta aquí las noticias. Gracias por seguirnos. Ahora les dejamos con el tiempo. Como saben, pueden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales y nuestra página web. No olviden seguirnos en el canal de YouTube para no perderse ningún Euronews Hoy y compartan el vídeo. Les recomendamos además que se descarguen nuestra app para estar al día de todo lo que ocurre tanto aquí en Europa como en el resto del mundo. Tras la previsión meteorológica podrán ver el vídeo No Comment. Buen día y buena suerte. Euronews, el tiempo. Up, go to your left, big step to your right. Right hand. Okay.